noches, muy agradecido a Tres Sin Límites en la persona de Roxana Sitic, a quien recuerdo esta noche muy especial, sobre todo haber compartido con ella las aulas de la Universidad Católica en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Hacer extensivo mi agradecimiento a Mirta Gómez y Milena Viñas de Tres Sin Límites. Y a todos que me están escuchando, muy buenas noches. El tema preparado para esta oportunidad es, sin vacilación, un tema que guarda bastante importancia y reviste mucho que hablar, pues estamos en medio de una pandemia que está azotando al mundo. Y consecuencia de esta pandemia es precisamente las acciones políticas que existen al respecto, las secuelas que trae consigo, el problema económico en Sudamérica y parte de Centroamérica, y sobre todo ciertos rasgos de corrupción que nos han dejado en un panorama francamente desolador. Desde que comenzó una de las pandemias más fuertes en el mundo, que cobró la vida de más de 50 millones de habitantes, el escritor Albert Camus, en su obra La Peste, hacía toda una interpretación, tanto filosófica como psicológica de los hechos. Ponderaba la solidaridad que se había dado en estas circunstancias, en estas consecuencias, y cómo esa solidaridad fue un ejemplo determinante para poder hacer frente durante las cuarentenas que se tuvieron que llevar a efecto. Hoy en día estamos en el siglo XXI y los problemas globales que confronta el mundo, los problemas específicos que confronta Sudamérica y Centroamérica y los problemas que confronta mi país hacen cierto poder predecir un panorama francamente desolador. Y no encontrándose el remedio, es que se tiene que afrontar a través de un condicionante que es prácticamente lo que entraña la total incertidumbre. Soy Julio Ríos, escritor y periodista, y estoy con ustedes para hacer un análisis sobre la circunstancia que nos está tocando vivir en el mundo. Si hacemos un recuento desde lo que fue la peste bubónica, la peor pandemia registrada en la humanidad, y vamos haciendo una retrospectiva a lo que fue la gripe española y otros virus que han afectado a la humanidad, podríamos decir que el contenido, el efecto que está trayendo consigo el coronavirus no es tan fuerte ni tan avasallador como han sido estas antiguas pandemias. Por tanto, existe en el mundo todavía una falta de disciplina para poder llevar y controlar estos hechos. Hay países en los que quiero destacar al Uruguay, que dada la educación que se instaura allí, dada la cultura que asimilan, dada por decir la forma en que ellos se pueden expresar, es que el orden ha llevado a que los casos no lleguen a un número tan alarmante. Si nos situamos en un país tan grande como es la Argentina, que ostenta incluso el lugar número 22 en el Producto Interno Bruto, que tiene un desarrollo científico y tecnológico incluso para el asesoramiento de satélites, vemos que su economía se está resquebrajando también. Y hoy la Argentina, después de Mauricio Macri, entra en una nueva línea que la han adoptado tanto el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Kirchner. Ya no se puede hablar ni siquiera de peronismo,
sino de un kirchnerismo que está de alguna manera situado a un convenio entre presidentes. La pandemia, sin duda, está en una situación politizada. Esto hace que haya muchos efectos devastadores y de mucha desconfianza en el mundo. Si nos situamos y nos detenemos en lo que es México, es un país demasiado grande y dentro de lo grande de pronto hay fenómenos como sismos o terremotos. Y el presidente Pérez Obrador, que entra prácticamente en la misma línea que la Argentina, en la misma línea que Venezuela y otros países de Latinoamérica, que han entrado en ese sistema conocido como el comunismo del siglo XXI. Prácticamente un invento de sistema. Habida cuenta que después de haber pasado la Unión Soviética a este desarrollo de la perestroika y haber retornado incluso los capitales privados y a la libertad en cuanto a la inversión, estos aspectos ya eran obsoletos. Y no obstante las circunstancias, ideologías supuestamente vinculados con ciertos movimientos ilícitos en los que se refiere al narcotráfico, donde se refiere a algunos contrabandos de armas, a algunas ocupaciones, algunas influencias sobre los países, han determinado una unión bastante peligrosa que maneja prácticamente una forma bicéfala. Esto quiere decir que proponen un sistema, proponen una forma de llevar a cabo las ideas y contradicen el momento de hacerlas efectivas. Cuando hablamos nosotros de sistemas, en lo que significa al capital de Marx y en lo que significa a las obras de lo que viene a llamarse el imperio, Estados Unidos ha tenido lo que se llama la forma de llevar el capitalismo y los intereses privados. La estructura era en el sistema capitalista qué bienes se van a producir y en qué cantidad. Y en el sistema socialista era de cada uno según su capacidad, de cada uno según su esfuerzo. Estas dos líneas, salvo la primera, que el capitalismo está en una libertad de inversiones, se opone precisamente a lo que se conocía como un sistema socialista, que había nacido de muchas ideologías, desde Lenin, desde otros líderes de la Unión Soviética, pasando inclusive a una dependencia y a una protección a la isla de Cuba, hasta que se determinó lo que se llamaba ese apoyo. Y surge prácticamente con la bandera de Venezuela, Cuba, lo que se conocía como el castrismo, ahora el chavismo, se unen México y la Argentina con este sistema que es muy preocupante en cuanto a sus estructuras y a sus ejecuciones. Las economías de estos países están de alguna manera subvencionadas por ciertos proyectos abiertos que no hay una forma de llegar a comprobar, no obstante la lucha de muchos ideólogos, de muchos estudiosos, para mostrar al mundo que la línea está totalmente equivocada. Un ejemplo en el presidente López Obrador. Él declaraba en un aeropuerto al llegar a los Estados Unidos que no viajaba en avión privado, sino en una línea comercial, porque de usar los recursos móviles de un Estado significaba dar un ejemplo de lo que es el neoliberalismo. Y no obstante los hechos, en la práctica sucede todo lo contrario. El enriquecimiento que tienen las personas que han dirigido las grandes empresas es fruto de un trabajo tesonero de las grandes industrias, las grandes fábricas, las grandes inversiones. El nuevo
proyecto de este comunismo del siglo XX lo que trata es de acaparar a la humanidad a través de ideas que muchas veces son producto de una juventud que aprovecha mucho la poca memoria que existe en la humanidad y va descarnando porque los grandes hombres ya han pasado a la historia. En lo que hace al comportamiento de la humanidad, desde el punto de vista filosófico, podríamos llegar a una realidad de interpretación que tenemos tres malos compañeros en la humanidad. Y estos son la ambición, estos son la ignorancia y estos son la hipocresía. Una trilogía, una triada que muestra tres males que acechan a la humanidad y que en medio de una pandemia a efectos del COVID-19 se están poniendo de relieves. La ambición, en casos que hemos comprobado particularmente en mi país, es ciega y sacia su poder en la oscuridad. La ignorancia es atrevida y sacia su esclavitud en la pereza. Y la hipocresía llega a ser el fanatismo o la parte bicéfala del hombre que sacia su esclavitud en la falsedad. En esos tres males están apoyados muchos de los países que tienen una colaboración entre ellos y que han hecho prácticamente de la mentira un eco de aquel ministro que tuvo Hitler, ministro de propaganda Joseph Paul Goebbels, que decía: una mentira repetida varias veces automáticamente se convierte en verdad. En lo que hace a Bolivia, es muy claro precisar que tuvimos la oportunidad de elegir un presidente que se fue prorrogando al extremo de hacer una consulta mediante un referéndum que no lo cumplió, porque la respuesta fue que el país decía no a la reelección. Y él manipuló este criterio porque controlaba los poderes, tanto legislativo, ejecutivo, como el Tribunal Supremo Electoral, para que se falle a favor suyo y llegue a otra vez postularse. Vale decir, una forma arbitraria en que ya no era un presidente, sino un tirano. Dentro del comportamiento en que Bolivia mantuvo cierta tranquilidad de no tener más remedio que aceptar, tuvo que seguir las consecuencias de esta decisión. Lamentablemente, y volvemos al tema de la ambición, el presidente Evo Morales, consciente que había un rival muy importante, que era el candidato de Comodidad Ciudadano, el expresidente Carlos Mesa Gisbert, podía provocar una segunda vuelta. Él, a través de un aparato sistemático, un aparato que habría comenzado a operar antes de las elecciones, comete un fraude de estela totalmente escandalosa y llega a un panorama en que la reacción popular, sobre todo de una juventud de estudiantes que oscilaban entre los 16, 18, 24, en su mayoría, pusieron una resistencia movilizada. Esa resistencia movilizada es conocida como una protesta ante un fraude que se desató el momento que se producía el conteo y se apaga la luz, y al día siguiente el presidente Evo Morales da como resultado a su partido como el ganador de las elecciones. Los partidos rivales, no pudiendo aceptar esta arbitrariedad, sobre todo este hecho delictivo, llamaron a una movilización pasiva, donde a efectos de bloquear la ciudad con simples pititas, simples cintas, sin ninguna forma de violencia, lograron al presidente dar un paso al costado, quien en una conferencia de prensa dijo que había decidido
anular las elecciones. Al darnos cuenta que ese fraude había sido evidente, la movilización y la protesta fue mayor, hecho que provocó la huida del presidente con el apoyo del gobierno mexicano. Esta movilización se la conoce como una reacción tanto de la juventud ante una injusticia que se había cometido. Quiero puntualizar en que un golpe de Estado es cuando se levanta a través de un grupo militar o civil militar con las armas y se toma el poder, generando violencia, generando muchas veces que la parte golpeada tenga resultados muy adversos. Eso es lo que se conoce como golpe de Estado. Una insurrección, un levantamiento que exigía que se cumpla con justicia los hechos, en ningún momento se puede considerar un golpe. Y aquí es donde existe ese carácter bipolar, bicéfalo. Cuando el expresidente Morales llega a México, convence y el mismo presidente López Obrador demuestra una actitud prácticamente de apoyo negativo, como solapando y rompiendo algunos protocolos diplomáticos. Pero López Obrador, no nos olvidemos, tiene de alguna manera una relación bilateral diplomática a la que de alguna manera está sometida y que es con el gobierno del presidente Trump. Entonces ya significaba una molestia de Morales el hecho de estar radicando en México, que de la manera más sutil, de la manera menos, podríamos decir, sonora, desembocó en que el expresidente Morales pida refugio en la Argentina. Y desde ahí él continúa, como podríamos decir, en esa actitud bipolar, de mostrar al mundo lo que no es evidente. Cuando su partido, el Movimiento al Socialismo, quiere de alguna manera explicar que ha habido un golpe, que el gobierno de facto de la presidenta Yanine Áñez es totalmente raya en la ignorancia. ¿A qué extremo? Que algunos refugiados en la Embajada de México en Bolivia, refugiados que son importantes protagonistas, no solo del fraude, sino de muchos cargos que está levantando Bolivia contra estas personalidades, hayan tenido incluso la posibilidad de intervenciones a través de grupos españoles para liberar a estos asilados. Un golpe de Estado no se puede dar funcionando el Parlamento, y con un Parlamento que tiene en su mayoría al movimiento al socialismo. Si este fuera un gobierno de facto, no existiría el Parlamento. Es un gobierno de transición que jamás imaginó que una pandemia iba a obstaculizar su plan o su mandato o su misión, que era llamar a las elecciones. Y no puede haber una irresponsabilidad de dejar a Bolivia varada, quebrada, sin dar la asistencia debida, lo cual rayaría en un efecto inhumano. Retorno por ello a lo que ha sido la obra de Albert Camus, La peste, la solidaridad. Esa solidaridad nos está faltando a la humanidad. Esa solidaridad ya escapa incluso del corazón del hombre, del espíritu del hombre. Hasta la piedad cristiana parece que se hubiera desterrado de lo más profundo de nuestro ser. Y hoy todos estamos viviendo no solamente los efectos de una pandemia, sino un momento espasmódico que no encuentra la forma de frenar esa patología y encontrar el remedio para poder subsanar tanta violencia. La situación, los hechos muestran que al margen de tener las economías que pasar por momentos en que de pronto se prefiere vivir
arriesgando lo que es lo más valioso que nos ha dado Dios a efectos de poder subsistir. El criterio de decir, prefiero morirme infectado a que morirme de hambre. Ese es el momento que nos llama a la reflexión. Ese es el momento en el que nosotros tenemos que meditar que más allá de cualquier presunción hay un carácter que tiene un revestimiento espiritual, un revestimiento filosófico. Estos hechos no son casuales, son causales, obedecen a una causa y un efecto. La humanidad ha atentado contra el planeta. La humanidad se ha servido de hacer los experimentos más inhumanos, inclusive sacrificando vidas de la fauna y de la flora, de la fauna principalmente. Ese nivel de reacciones, ese nivel de operaciones que han existido en la humanidad han llegado a que el planeta de alguna manera reaccione. Cuando nosotros no creemos en la grandeza de una divinidad, cuando nuestro aspecto espiritual se encuentra mermado por ignorancia, por ambición, no entendemos que muchas veces esa divinidad, cualquiera sea la imagen que nosotros tengamos de él, también puede enojarse. Yo puedo decirle al doctor Elmer que en todas sus declaraciones en que dice que el mundo no va a volver a ser igual, no lo convierte en un dueño de la verdad. Este momento está en manos de una divinidad y solamente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad se tienen que manifestar con el creer en que podemos, a través de lo mucho que se está haciendo en el mundo, en los grandes laboratorios, en las grandes ciencias médicas, la esperanza de tener un remedio para que podamos salir de todo esto. Y la caridad representada como una oración en silencio, en que todos seamos solidarios, en que todos seamos más humanos, porque este es un precedente en que hemos abusado mucho de la vida. La corrupción ha llegado como nunca en el mundo. La ignorancia se debate porque los grandes hombres ya no están vivos. Ya estamos en un sistema digital, en un proceso de robotización, donde muchas veces el afecto humano se ha visto prácticamente ausente. ¿Qué podemos hacer en esta realidad? Cuando el presidente de México, Pérez Obrador, decía el golpe que ha afectado al presidente Morales, contradice una declaración nueva cuando expresa que no supo retirarse a tiempo. Después había dicho que en Bolivia se habían cometido acciones que ni siquiera Pinochet en Chile los habían hecho. Imagínense a qué extremos donde ya raya en niveles de lo que es la estupidez humana. Lo que necesita la humanidad es hacer un frente solidario, un frente de pensamientos, una forma de humanizarnos como personas y ver que detrás de toda esta enfermedad existen características mucho más humanas que materiales. Se está debatiendo el mundo ante lo que se ha llamado como un enemigo intangible. Se ha tratado de preservar la vida a través de muchas limitaciones. El quiebre de empresas en el mundo es monumental. Las formas en que actúan ciertas leyes del trabajo, algunas empresas que se remiten a ciertos capítulos de asistencia como son las líneas aéreas o ciertas empresas que existen en los países superdesarrollados. Pero en un país en el que todavía está en vías de desarrollo
donde la parte tecnológica está totalmente ausente a consecuencia de 14 años de gobierno, donde se ha preferido construir infraestructuras innecesarias, inversiones innecesarias, conocidas como elefantes blancos, yo le llamo paquidermos dorados, que eran más importantes que algo que no se tomó en cuenta: la salud. Se construyeron canchas de fútbol, se hizo una forma totalmente arbitraria con la aplicación de un doble aguinaldo, donde se hizo posible la quiebra de 56,000 personas. Un gasolinazo en estructura, que si bien fue retirado en su estructura, provocó el alza de precios, el alza de tarifas y movió muchas estructuras. Esas estrategias económicas son precisamente las que ejecuta este movimiento conocido como en el siglo XXI, el comunismo del siglo XXI, donde están liderizando mucho las figuras de Iglesias en España, Chávez en Venezuela, los Castro, la sucesión que tuvo Fidel en Nicaragua, Noriega, en México, Pérez Obrador, en la Argentina, Alberto Fernández. Y Bolivia lo que está tratando es que se devuelva la dignidad. Si nosotros hacemos un análisis de sensibilidad en lo que han sido nuestras elecciones, el candidato que iba a ganar, de acuerdo a lo que son las cifras de todo lo sufragado, era precisamente Comunidad Ciudadana. Y está en todo el derecho de atribuirse un reclamo y de atribuirse además un camino, porque ha sido el más legítimo ganador. Eso se demuestra en el resultado cuando se cometió el fraude precisamente por esa ganancia. ¿Qué podemos decir? El hecho solidario, el hecho humano, está sobrepasando lo que son las fibras del corazón, las fibras del alma. Vamos a realizar elecciones en Bolivia para elegir un presidente en plena pandemia. Va a morir mucha gente porque tiene que ir a sufragar. ¿Existen los medios para que se lleve a cabo? Solamente la humanidad, solamente los ciudadanos pueden responder esa condicionante. Entre tanto, nuestro Tribunal Supremo Electoral ha seguido un camino equivocado. Su función principal era ser parte querellante para sancionar a quienes fueron responsables de este fraude electoral, y no lo hacen. Quedan tareas pendientes, y esas tareas pendientes tienen que ser de alguna manera superadas. En Bolivia ha prevalecido en la inmortalidad un gran pensamiento de un gran escritor, de un gran poeta, de un hombre que es un ícono de la literatura en Bolivia, Franz Tamayo, que decía: hay hombres inteligentes, muy inteligentes, peligrosamente inteligentes, pero ante todo existe una figura en que nadie es impunemente poderoso. Todos, si hacemos una reingeniería de nuestra conciencia, una reingeniería de vida, nos vamos a orientar hacia fines trascendentales, capaces de hacer girar nuestras ruedas sobre las insospechadas avenidas de una divinidad que nos mantenga inspirados en esas tres virtudes teologales, cuales son la fe, la esperanza y la caridad. En caso contrario, el filo del cuchillo retórico que políticamente se ha puesto de manifiesto en nuestro continente va a demostrar que lo que se dice en los hechos no se practica en los resultados. Por lo tanto, se van a quedar presos de lo que han dicho, esclavos de lo que han ofrecido. Hay un camino
de reingeniería de la conciencia, de reingeniería del alma. Tenemos que ser conscientes que solamente hay una vida y solamente nos debemos a un supremo hacedor. Termino esta locución expresando que en la vida debemos ser mensajeros de confraternidad que superen la barrera de la lejanía y que posibiliten que todos los pueblos de Latinoamérica, Centroamérica, puedan hacer un lenguaje común en esta nueva visión humanista de exaltar todos los territorios del alma y del corazón. Muy buenas noches y gracias por su atención. Mi reconocimiento, mi agradecimiento a Roxana Sitic, a Mirta Gómez Villalba, a Milena Viñas, que representan a Tres Sin Límites, y a todos los que han tenido oportunidad de escucharme, agradecerles su deferencia y su atención. Que tengan muy buenas noches. Gracias.